Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Geek Experimentos. Hoy vamos a ver una torre Tesla, un levitador acústico, un motor Stirling y una eolípila inventada por Heron. Pero antes os voy a presentar el patrocinador del vídeo, es Outsource, una página web donde podréis comprar vuestros componentes electrónicos. Hay resistencias, condensadores, tristores, de todo tipo de componentes electrónicos y mucho más. También podréis pasar los archivos Boom para realizar el pedido automáticamente y si os registráis ahora tendréis bonos y cupones, además de la posibilidad de descargarse la aplicación para el smartphone. Y aquí tenemos la torre Tesla. Para mí, una de las cosas más chulas que vamos a ver en este vídeo. Fue creada o inventada por Nikola Tesla y patentada en 1891. Y en este caso es chiquitita. Pero bueno, ya tiene muchos voltios. Realmente tiene muy poquita intensidad, pero es alto voltaje. Y hay que tener siempre mucha precaución, no es un juguete. Y básicamente lo que hace es aumentar el voltaje de entrada, que creo que es unos 9 voltios, a miles de voltios gracias a la bobina esa que vemos de color cobre y a un circuito electrónico. Y cuando digo que hay que tener cuidado es porque es capaz de encender hasta cerillas, o sea que si acercamos mucho la mano nos puede ocasionar unas pequeñas quemaduras, que es en este caso, pero en torres Tesla mucho más grande puede ocasionarnos verdaderas quemaduras y vamos, básicamente electrocutarnos. Aquí vemos que tiene dos modalidades y esta torre Tesla es musical. En este caso no lo estoy enseñando, pero se conecta por Bluetooth y es capaz de sonar una melodía gracias a los arcos voltaicos de alta tensión. Y bueno, parece magia, pero realmente sí que suena la música, no en super fidelidad, pero se entiende perfectamente lo que estamos escuchando. Vamos con el segundo invento, es un levitador acústico o por ultrasonidos. Os puedo decir que esto creo que es el invento más económico que vamos a ver, y luego el último, el de la eolípila. Y es también, realmente es muy pequeño, es que la imagen como está ampliado parece como grande, pero es chiquitito y lo que hace es generar como unos campos de presión gracias a los ultrasonidos, donde podemos depositar pequeños objetos como por ejemplo estas bolitas de corchito blanco o poliespan, que se llama también en otros países, y hacen que venza la fuerza de la gravedad, por lo tanto no caen, quedan suspendidos en el aire. Es súper curioso porque realmente solo es ultrasonido, solo es audio. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos escuchar porque son frecuencias muy altas, o sea, es totalmente silencioso para el oído humano, aunque los gatos que tengo, cuando lo activo, sí que gira la cabeza como que perciben el sonido, pero en cualquier caso es silencioso y no tiene un audio que vaya a molestar ni a nuestras mascotas ni nada, no hay problema. Y lo mejor de todo es lo dicho, que es súper económico y es súper chulo el ver levitar cositas. Aquí estamos haciendo levitar un trocito de papel de aluminio que estamos iluminando con un rayo láser, así que si tienes muy poquito dinero, este es el que yo te aconsejo. Vamos al siguiente invento, que este creo que es el más caro que vamos a ver en el vídeo, es el motor Stirling. De estos hay un montón de tipos, de clases y de precios, pero este está muy chulo porque tiene un generador eléctrico capaz de iluminar, en este caso una bombilla de LED, y también vamos a poner unos cuantos LEDs que tenía por casa para que veáis que es totalmente funcional. A ver, pues ahí en el display vemos que está generando unos 3,2 voltios. No da como para mucho, pero sí para hacer algún experimento y cosas chulas como un baño electrolítico, que es lo que vamos a hacer, que es ni más ni menos el depositar una fina capa de un metal sobre otro. Así que usamos agua, bicarbonato o salfumán, es mejor el salfumán o agua fuerte, creo que se llama, bueno, también en otros sitios, y en el polo negativo ponemos, en este caso, una cuchara, que es lo que queramos bañar, y en el polo positivo un trocito de cobre, que es de un cable eléctrico. Le damos al motor Stirling, empieza a generar esa corriente eléctrica entre el polo positivo y negativo y empieza a depositar pequeñas partículas o moléculas de cobre
en la superficie de la cuchara y después de un ratito tenemos un baño electrolítico totalmente hecho mediante nuestro motor Stirling. Oye, un experimento muy chulo. Y aquí tenemos un invento que data de hace 2000 años. Es la eolípila, que fue inventada por Herón, que fue matemático ingeniero en Alejandría, que fue una provincia de Egipto. La cuestión es que el funcionamiento es súper sencillo. Tenemos que rellenar de un líquido inflamable el quemador, que tiene una mecha que tenemos que encender, y en la parte superior tenemos el compartimento o el hervidor donde metemos un par de jeringuillas de agua. Este hervidor lo que hace es calentar el agua que hay dentro y tiene unas toberas que van sacando a presión el gas, en este caso es el agua en estado gaseoso que sale a alta presión y empieza a girar, ya que eso está en ángulos de 45 grados y muy rápidamente gira y ya está. Es un motor, realmente un motor al que podríamos llamar el tatarabuelo de los motores actuales que vemos en lavadoras, coches o aviones. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.